Bueno, pues así las cosas. ¿Y qué les parece si nos vamos ya ahora al momento de la mesa redonda? Hoy tenemos a dos invitados especiales. Bueno, uno ya casi es de casa, Rogelio Pano Rebolledo, y está también con nosotros el día de hoy, pues otra persona que lo teníamos pues aquí todavía escondidito para que ustedes lo vieran. Rodolfo Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Rodolfo, estamos, Araceli? muy buenas tardes. Buenas tardes. Rogelio Pano, Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Araceli? Muy bien, Rogelio, muchísimas gracias. Esta semana muchas noticias, muchas cosas que pasaron y que bueno, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo. En primero, pues todo lo que fue el informe de gobierno, la opinión de cada uno de los dos. ¿Quién empieza? Bueno, el informe de gobierno, al final de cuentas, no tiene un formato tradicional, ¿no? O sea, es diferente porque, bueno, en esta ocasión el gobernador pide ir al Congreso a dar su explicación de cómo van las cosas, pero obviamente quien tiene el control del Congreso y tiene la fuerza como para presentarse en un Congreso que va a estar cómodo y además un hombre con tanta cancha, pues es precisamente el gobernador, ¿no? Entonces yo veo que en ese impacto, pues tenía todo a su favor para presentarse y dar una versión favorable de lo que ocurre con su gobierno, ¿no? Sí, además, y esto nos habla de la calidad de congresistas que tenemos en el Estado. Sí. Realmente fue un día de campo para el gobernador, que aprovechó para hacer una iniciativa de reforma político-electoral que me parece interesante, el volver otra vez a los 3 años en las administraciones municipales, la posibilidad de reelección en una administración municipal, que no me parece mala idea, que sea un incentivo para que los alcaldes puedan hacer un buen trabajo, el acortar el tiempo de posesión entre un alcalde y el gobernador, pero realmente lo que deberíamos de preguntarnos nosotros es qué clase de legisladores tenemos, que es, creo, el problema. Porque digo, el formato puede sonar muy atractivo, un diálogo abierto, al final los legisladores son los representantes, nuestros representantes, los representantes de la ciudadanía, y que les tocaría hacer esa chamba, pero no la hicieron. Y entonces, pues el gobernador pues tuvo prácticamente un día de campo, ¿no? ¿Lo dice Tibio? Siento que tiene una oposición pobre, no tiene unos elementos para el debate. Siento que cumplieron con el requisito, ni modo, tengo que ir ahora sí. Sí, porque fueron algo todos. Tengo que decir. Sí, porque en los anteriores ni siquiera supimos qué dijeron y qué hicieron, porque claro. creo que las sillas estuvieron vacías por varios días. El único que llenó las sillas fue el último que fue... Hay un desinterés total en la glosa del informe. Hay un desinterés total de los legisladores. Quizá lo que más llamó la atención fue ese gasto de comunicación social que dio a conocer el coordinador Elías Azade, los 13,000 millones de pesos que se gastó en comunicación social el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y que bueno, ese va a ser un tema para el próximo año, porque ya incluso en el Congreso Federal, ya por obligación, por un mandato de la Suprema Corte, ya van a tener que emitir la ley reglamentaria en cuanto a cómo se va a gastar eso que llamamos publicidad oficial. Fuera de ello, pues no hubo nada. No, también el de Yule en Rementería dicen que estuvo lleno, pero también la estuvo injusticia aquí sobre esos 13,000 millones de pesos es que efectivamente hubieran dado a los medios de comunicación. Y eso no existe ninguna seguridad de que eso pudiera haber sucedido. Que hubo un desvío de hubiera empresas fantasmas. desviado, se dice que repartieron y que no repartieron, y a final de cuentas ahí me parece un tanto injusto que la prensa tenga que pagar por un mal manejo de prensa de un gobierno, ¿no? Ahí es donde porque hay una se relación complica. viciada, porque al final muchas veces la publicidad oficial se ha hecho como una manera de control. Pareciera ser que no es que informe el gobernante en turno de sus acciones o que se utilice eso para campañas de concientización, para otros fines, sino una manera de comprar la línea editorial del diario y establecer una relación un tanto cuanto viciada. Yo creo que es momento de establecer nuevas reglas del juego. Pero sí, efectivamente, hay que saber dónde quedaron 13,000 millones de pesos, porque es muchísimo dinero, y se pudo haber invertido en muchísimas cosas, pero sí es bueno, y vuelvo a lo mismo, ¿qué clase de Congreso tenemos? Sí, efectivamente, es que en las campañas electorales, yo haría un Congreso de puros asesores, porque en todos los congresos, en el federal y en el estatal, llegan los diputados que tienen mucha popularidad,
en sus comunidades y esos son electos. Pero para poder sacar adelante la chamba legislativa, entonces se hacen de asesores, bueno, entonces, que son los que escojan buenos ¿por qué asesores. ¿Por qué no vigilamos que se escojan o ponerle un candado ahí o tratar de hacer algo? Porque a mí se me antojaría que sería interesante tener un congreso de asesores, porque son los que piensan, Bueno, los que yo razonan creo, y que sacan adelante. sí, claro, pero Bueno. pero al final es un espacio de debate y yo creo que habría una oportunidad. Algunos criticaron este formato porque decían que iba a ser el día del gobernador, pero al final no es responsabilidad del gobernador. La claro. Es que Congreso. Claro. hubo un representante de cada una de las bancadas que pudo expresar realmente que era su sentir, ¿no? Sí. Pero no lo hicieron como debería de ser. Además siento que también tenían a Mike Tyson allá arriba, ¿no? En el ring. Bueno, pero si tienes a Mike Sí, sí, Tyson, entonces pues prepárate. debieron haber preparado salir a correr, a Sí, hacer sí, sombra, claro. pero no tenían absolutamente nada y pues obviamente. Porque además el gobernador, hay que decir, es un parlamentario. Pues, también. claro, O sea, es claro. un hombre Por supuesto. Es buen Sabe- tribuno. Es un buen Sí, tribuno, sí. entonces sabían que iba a ser. Digo, el formato no me parece mal, porque yo creo que sí debe ir el Ejecutivo Estatal a rendir cuentas ante el Congreso. Y en abierto. Y en abierto, sí, ¿no? claro. La cuestión es de que el Congreso, y es lo que venimos diciendo desde el Congreso pasado también en Veracruz, fue un verdadero desastre. Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Pues La sí, mayoría pero de eso, los eso tiempos ha tiene venido la registrando. consecuencia de votar mucho con el corazón y no con la razón, ¿no? Bueno, y además con la cartera muchas veces. Exactamente, también. donde hay más Habría que- dinero. Esas ya son otras Habría que- cuestiones, ¿no? Que ya vienen muy pronto las elecciones también. Hoy en la mañana estaban entrevistando en Tuxpan, entrevistaron a Yunes, a Héctor, y decía que todavía no se sabe tampoco cómo va a estar aquí el Estado, ¿no? Que va a ser por encuesta, si queda uno o si queda el otro. Entonces ya saben de quiénes hablamos, de los dos Yunes, ¿no? Entonces todavía no saben qué va a pasar. Yo les puedo asegurar una cosa. Un Yunes va a ser gobernador. Pues, Entonces, eso puede- pues sí, ¿no? porque, Sí, Sí. sí. bueno, no sabemos todavía porque también hay alguien otros. que Ah, hay bueno. otro que Que podría puede. recoger el hartazgo que Claro. sería el candidato de Morena, ¿no? Claro, efectivamente. Este tipo de elecciones que son las presidenciales, luego va mandando la presencia del candidato nacional. Por ejemplo, en el caso de Morena, Andrés Manuel ya tiene un camino recorrido, ¿no? Claro. Y entonces, cuando a mí me preguntaban, oye, a mí me invitan a ser candidato, yo acepta, tú acepta. El candidato por Veracruz, por ejemplo, en la zona urbana va a ser Andrés Manuel López Obrador. Y el hartazgo. El de la rural va a ser el Andrés Manuel López Obrador. Y el candidato en el estado, en términos generales, se llama Va a ser. Andrés Manuel López Obrador. Y él trabaja mucho con esa imagen e incluso sus candidatos aparece con el mismo formato y les dice, voten por él porque él es muy bueno, pero a final de cuentas, Es él es el Ocurrió en la candidato. pasada elección, Así no es. fue Cuitláhuac el Así candidato es. a gubernatura, fue Andrés Manuel López Realmente, Obrador ¿quién lo conocía? que realizó muchas visitas al estado. Para el caso del PRI, yo creo que lo que ha venido arrastrando en los últimos gobiernos, entonces es muy probable que intenten nada más salvar su voto duro, que con eso les es suficiente para trabajar a nivel nacional. En Veracruz yo creo que lo tienen muy perdido y tendrían Sí va que a ser trabajar una cuestión. el voto duro. Es muy difícil que vayan a captar votos indecisos o externos. Porque ¿no? además Duarte va a estar muy presente en la campaña electoral. Va a Pues han ser hecho otra un vez otra recorda- carta, ¿no? No, pero además el gobernador va a utilizar el tema para seguir recordando el desastre que dejó el anterior gobierno. Entonces va a ser una constante, un recordatorio. Claro. Ahora, ¿quién podría ser los candidatos del PRI? Yo creo que en primer lugar, primero tienen que unirse al PRI. Y Sí. no creo que estén unidos. No. Esa es Claro. una cuestión. Segundo, que yo creo que tampoco el empezar a PRI hacer alianzas. desperdició mucho el tiempo. Pudo haberse constituido un frente opositor al actual gobierno en cuanto a todo lo que ha la falta de satisfacer las expectativas que ha tenido el actual gobierno de Veracruz. Pero el PRI no ha sido un opositor como lo fue en su momento Miguel Ángel Yunes del gobierno de Duarte, ¿no? Y entonces el PRI ha estado por el tiempo de que si es uno o es el otro, que si te vas por aquí, que si te vas por allá. Ahora, quizá el PRI apele a la figura de quien va a ser su candidato presidencial, Pepe, porque ahora no es José Antonio Meade, ahora va a ser Pepe. Ya ayer empezó la carrera porque todos dicen, Pepe nos va a llevar a nuestra presidencia.
puede ser que aquí también repliquen con el otro Pepe. Sí, No sí, lo sí. sabemos todavía. Dijo Sí, sí. Héctor Los Yunes que no, pepitos pero Están en ahora un va a ser verdadero Pepe. Pepe. Y sí, entonces, eso fue ayer, me llamó mucho la atención. Pepe nos va a llevar a la presidencia. Pepe. Claro, porque van a tratar de vender esa, Es una estrategia ya que claro, están formando, esa ¿no? figura, porque realmente Pepe Sí. es un candidato. ¿Pepe Veracruz? Pepe México Ah, es Pepe una México, figura ok. que es como el que te va a dar estabilidad, el que no va a haber sobresaltos. Van a vender mucho esa idea Sí. y además como que se perfila. Es increíble lo que ha sucedido en la última semana, que era mucho lo que quería el PRI, ¿no? Una lucha entre dos, pareciese ser. Claro. Y el candidato del PAN o del Frente o del PRD o como vaya a terminar, quedaría muy rezagado, entonces se daría una lucha entre dos. Y yo creo que esa figura de Meade se aprovecharía mucho en Veracruz, aunque repito, Veracruz tiene muy complicada la elección, el PRI, porque está muy reciente la cuestión Claro. del anterior gobierno, ¿no? Es así como una venganza social que todavía está ahí. No, es que ahora todavía sonando, dicen que ¿no? es una herida que todavía nada más le echas un poquito de salsita y ya. No, claro, vuelve, ¿no? y entonces ese hartazgo, ese descontento, tiene Morena la estructura para aprovecharlo y ganar la elección en Veracruz. ¿Le será suficiente Morena? Hay que recordar que en la pasada elección se quedaron Corto. prácticamente parejeros, pero no hubo diferencias así tan grandes, ¿no? Morena controla las votaciones urbanas, a excepción de esta franja, Sí. es de Morena, ¿no? Claro. Jalapa, Coatzacoalcos, Sí. Poza Rica. Minatitlán también. La zona, todo lo que es esa Entonces, zona sur. pero bueno, No. la franja de esta conurbación es muy azul. Sí, y el corredor también, ¿no? O sea, el De Córdoba. Córdoba. Orizaba y Entonces, toda la zona, prácticamente todo lo yo que creo es que la se zona presenta un escenario, yo creo que la elección en Veracruz, yo creo que va a tener mucho que ver Morena. Sí. Y la ya ves lo que está coalición pasando PAN-PRD. con los independientes ahorita, pues con la Pues fue un candidata globo que de se ayer desinfló, ¿no? Yo Pareciera veo, ser. yo veo que el candidato independiente, el verdaderamente Bronco. ciudadano, sí, pero el candidato ciudadano es el que no tenía partido y ese es Smith. Finalmente el PRI elige un candidato que no Es un candidato tiene partido, que es ciudadano. que fue histórico, ¿no? Efectivamente. Pasa la prueba en el gobierno panista, da el brinco al gobierno priista y no pasa absolutamente nada malo en torno a su figura, ¿no? Ahora, los demás candidatos que se ve que podrían llegar a la contienda, todos han pertenecido a un partido político. El ¿no? Bronco. Sí, todos. Bueno, Marichuy sería Bueno, la sí. candidata independiente, pero creo que Marichuy y Pedro Ferriz, que se quedó un pues, poquito muy, rezagado, muy por debajo, un ya poco está rezagado. incluso abajo de Bueno, de Marichuy ahí va, Marichuy. pero la verdad le están haciendo, ahora sí como dicen, el caldo gordo, pero Sí. pero ella va y la verdad es Yo que sí creo tiene que va a algunas ser muy preferencias. difícil y al final Claro. el que podría ser el candidato independiente es el Bronco, ya lleva 500,000 de firmas el Bronco, entonces claro, toda el aparato Tienen de estructura de gobierno. Nuevo León, entonces y Margarita yo creo que Ya se ha sintió quedado rebasada, un ya se quedó poco atrás. rezagada Pero no quiere decir que no vaya a conseguir los votos, no tiene tiempo suficiente, tiene estructura. La estructura conoce calderonista, que gobierno. además le está conviene coqueteando. al PRI que Margarita esté en la boleta. Y al final efectiva- volveríamos a una vieja teoría, esa teoría que dice que Calderón, que abandonó a Josefina Vázquez Mota en la pasada elección presidencial claro. y que jugó Sí. a favor de Del Enrique PRI, Peña Nieto, pues ahora podría ser Margarita, que sabemos que no creemos que pueda ser una candidata ya en estos momentos competitiva, pero sí, un poco jugar el calderonismo a favor de José Antonio. Pero se apagaron Meade. mucho las expectativas que había precisamente con esa estructura de partido como lo habían realizado, ¿no? Había una estructura, pero la dejaron caer mucho. Yo creo que el frente sus pleitos. Sí, Claro. pero de cualquier forma el frente tiene problemas graves, ¿no? O sea, está a punto de ser un frente de dos, ¿no? La candidata, la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, está por salir también del partido. El jefe de gobierno del Distrito Federal Quiere también ser dice que candidato. quiere ser candidato porque él no, si él ha sido el que ha promovido el frente. Puede ser un frente de dos que ya no es un frente, ¿no? Es un dúo, pues. Y lo otro es que todavía falta la salida de Felipe Calderón del PAN, que se está dosificando, se está aguantando para el momento ¿Y preciso. con quién van a jugar los ¿no? calderonistas? Por lo pronto los senadores calderonistas
bueno, parecía ser que Mid era su candidato. Ok, por supuesto, porque incluso trabajaron juntos, o sea, son compañeros, se llevan bien. Y la clase, hay que recordar una cosa, la clase política es una, después se dividen por intereses y cómo reparten el ajedrez entre ellos, pero es al final de cuentas una y todos se llevan muy bien, aunque acá abajo pensemos que hay un pleito, no lo hay, Es está. cierto, claro. es, O sea, nosotros acá rasgándonos las vestiduras y ellos felices de la No, vida pero comiendo, fíjate ¿no? que las encuestas, es muy interesante lo que han dicho las encuestas después del pronunciamiento de Mid. Al final la estrategia del PRI, ahí va. Sí, va Hoy funcionando. Mid ya está en segundo sitio, ya Anaya parece ser, en las encuestas más o menos, Sí. digo la que sacó ayer SDP Noticias, también sacó una reforma, bueno, el de Gabinete de Comunicación Estratégica, yo creo que fue una quedada de bien con Mid, porque ellos apoyaron a Aurelio Nuño, le tiraron con todo a Mid y ahora resulta que está casi en Ahora, empate hay que técnico con recordar- Andrés Manuel López Obrador, yo creo que no. Hay que recordar que se existen mentiras, mentirotas y estadísticas. Claro. Entonces hay que ver quién las maneja y cómo las manejaron, ¿no? Ahí hay cuestiones raras, pero bueno, como estrategia el PRI le está funcionando. Como Sí, tú porque hoy dices, se ¿no? posicionó mucho, ya parece, además todo el ruido mediático fue Muy brutal, bien preparado. fue muy bien Fue preparado excelente. y entonces Fue ya excelente. posicionaron, ya a Pepe ya lo están posicionando y ahora ya se ve como la encuesta tiene como 10, 12 puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la elección de Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, en el año electoral, en enero, sacaba 10 puntos de ventaja Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón. Y hoy se está repitiendo un patrón, que es el patrón de Andrés Manuel de las de calificación, del insulto. O Pues sea, es lo mismo de 16 pareciera, años, ¿no? Prácticamente, lo mismo de hace 12 años. ¿estará cometiendo el mismo error? Es probable que sí, pero hay que ver que hay gente que no cambia su formato, ¿no? Digo, Andrés él Manuel tiene un un voto sector duro muy efectivamente, fuerte. que no lo puede abandonar, no puede él- cambiar un discurso y después dar otra Pero señal, ¿qué va a ¿no? pasar con los indecisos? Que ya son muchos de Que esa ya son elección muchos. para Porque, esta ¿qué va a fecha, pasar ¿no? con esa clase media que todavía siente? Después, a ver si cuando hablamos de las posverdades, ese nuevo concepto me encanta. Y que una de las posverdades Ajá. que mucho manejan es el hecho de que si Andrés Manuel convertiría a México en una Venezuela, que digo, se me hace una soberana tontería. Pero esa posverdad que se ha manejado mucho y que va a estar muy presente en la elección, va a estar muy constante. Y entonces vamos a tener, se va a jugar mucho con el miedo de las clases medias. Uy, ya viene Andrés Manuel, viene un nuevo eso Maduro. les ha funcionado. Y entonces, y viene el candidato de la mesura, el candidato que pues se ríe bonito, Pepe se ríe bonito, o así, sí. con cara de niño bueno, Sí, sí, sí. etcétera. Entonces eso va a Incluso jugar lo mucho. que decían de la esposa, ¿no? Que lo destapó antes de tiempo, pero pues hasta intencionado, porque se vio hasta Fíjate bien. que eso va a ser muy Resultó muy interesante lo de las A mí me esposas, pareció ¿no? bien. La esposa de Andrés Manuel cantándole el sí, necio, sí. muy bien, la señora Sí. Beatriz Gutiérrez es Ajá. muy guapa, Sí. y la esposa de Mit que además es activista, Es bastante activista, y sí. es pintora, y Sí. entonces también yo creo que Sí. ahí van Pero a jugar sí, sí. las esposas un rol, Un yo buen creo rol. que importante. Al final, hoy yo creo que al PRI hasta el momento le ha funcionado la estrategia. Ya hizo esta lucha de dos. Sí. De dos. Y hay como que un sentimiento extendido de que el frente se dio el frentazo. Pues es que Eso definitivamente, suena es muy que, bien, pero- es que sí, o sea, imagínate los ideales que tienen cada uno de ellos. Tienen que chocar definitivamente, Sí, son ideales totalmente. muy diferentes. Se da el entonces, caso, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? Donde el candidato Bueno, es que Enrique Alfaro es muy fuerte. es muy fuerte, pero además tan fuerte que exhibe a Anaya, ¿no? Le dice, a ver, yo no necesito de este frente para ir a una candidatura. Porque él ya se siente Alfaro el futuro gobernador. Pero de no le Jalisco. sobraban los votos Y- del frente, de cualquier forma. Lo que también puede servir, porque en este país nadie hace nada si no tiene una autorización de sus liderazgos. Lo que puede ser también una señal de Dante Delgado para decirle a Anaya, espérate, yo también me puedo salir del frente y eso terminaría por otra vez Claro. chocarlo. Y además, al PRI le conviene también dispersar un poco el voto. Sí, sí, Opositor. ahorita o más bien el grupo que tiene la mayor adversidad es el Frente. Es esa alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, es el que tiene todas en ese momento, no todas consigo, ¿no?
Sí, todas las de perder hasta cierto. Sí. Hasta ahorita porque no Lo han que pasa dado es que la vistas. candidatura de Anaya se ha ido No, ya se fue hacia abajo. disminuyendo, Mucho. y además su silencio ha sido muy revelador. Eso me ha llamado mucho la atención. Hay Estamos cosas que muy no ha podido callados, él ¿no? explicar, ¿no? O sea, ahí recurre al viejo esquema de que esto es por el PRI, es por culpa del PRI y lo otro, pero no ha podido explicar, por ejemplo, por qué el crecimiento económico de su familia, ¿no? ¿Por qué a su familia la tienen viviendo en Atlanta cuando aquí en México se vive, digo, es difícil comprender y calificar eso, pero en política sí significa, Al ¿no? final es una decisión personal, pero tiene mucho mensaje político Claro. que su familia ¿Cómo vive sacas en a tus hijos Claro. y a tu familia? Y Sí. entonces, ¿qué esperas de tu país, Y acá, no? sí. ¿Cuál es la Seguramente, confianza que tienes? Seguramente hay otros expedientes listos para ser publicados en el Universal, porque ya tiene Sí, un sí, sí, pleito sí, sí. casado con Sí, el a últimas. Universal, Sí. y Es un entonces pleito están muy bueno listos que se van para a cuando echar. sea candidato. Y además va a ser muy interesante, yo creo, a nivel de medios, cómo van a reaccionar los medios cuando haya la candidatura del Frente. Va a ser similar a todo, no me gustaría llamarlo así, pero todo el circo mediático que generó la candidatura de Pepe Mid en los medios. Ya se te Yo creo quedó. que no, pero sí va a jalar. No, es sí. que así, ayer el Rubiel Ávila, con Pepe vamos a ganar, y Nemer, Pepe no eso, y él es de Pepe, y él de Pepe, porque además es de cercanía, o sea, digo, al final eso de que el presidente sabe ganar elecciones, digo, ganó Sí. el Estado de México Sí. a cañonazos de dinero, inventando una candidata independiente que pues, sirvió de poco, Claro. pero bueno, 2 puntitos que le dio la candidata. Claro. O sea, ya la maquinaria Está trabajando, ya claro, está ya están trabajando, ajustándose. la están aceitando. Entonces, ya lograron la primera fase, que es al frente disminuirlo y disminuirlo mucho, y posicionar a un candidato priista que no parece priista, o que lo van a hacer parecer que no es un priista. Y efectivamente, Esa es o la, sea, pues de- es la tendencia, ¿no? Sí, y filtran toda la información de cómo se reúne MIT con los panistas y ese juego amigable que de alguna manera crea confusión, ¿no? panistas, Y la con otra, cómo priistas, con recibieron todo. los sectores a MIT como si eras la persona que estábamos esperando, No. todos lo Porque sabíamos. además va a haber otra frase que va a ser Pepe el candidato de la esperanza, ¿no? Entonces, porque eso la CTM ya... Ya vete de asesor, mano. No, pues eso lo dijo el de la CTM, el candidato de la esperanza. Y el discurso de Pepe, ¿cuál va a ser? Yo voy a convertir a México en una potencia. ¿Y cómo lo va a convertir? Bueno, porque sé de relaciones exteriores, sé de Hacienda, sé cuestiones de energía, e incluso si alguien le dice de seguridad, bueno, Hacienda tenía todo un Sí, ese esquema ya lo aparato prepararon de bien. tipo financiero hay que secar los recursos de la delincuencia. Bueno, ya está muy preparada. Incluso si recuerdas, hace 2 semanas, o una, creo, esa selfie de Javier Lozano, el senador panista, entonces aquí viajando y está así, y Pepe estaba en un asiento al lado del baño. Sí, 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 a sí, ver, sí. esa, sí, por sí. favor, a ver. Sí, sí. Entonces Ya ni te Rogelio Pano, ¿verdad? No, pues yo sí me he ido en la de esa y no es muy cómodo viajar en el asiento al Sí. lado del baño. Pero ¿cómo el candidato presidencial viajaba en una... Porque en es una una de- persona Sí. que... sencilla, Sencilla. entonces te van a estar vendiendo esa imagen, ¿no? Y que bueno, va a estar todo enmarcado yo creo que lo que puede ser quizá la campaña electoral más sucia en la historia del país, porque muchas cosas van a estar en redes, ¿no? Pero sin embargo, la presencia de MIT o de Pepe la sacaron de manera muy limpia. Porque Yo creo que filtraron todo. Ahí no hay una oposición, nadie, Fíjate que nadie al menos gritó, de, nadie ¿no? se salió. De la gente que está, al menos de lo que son los grupos fuertes, todos la aceptaron muy bien, ¿viste? Yo creo que no hubo hubo ningún una problema. cuestión, Rodolfo, que fue diferente, que fue que ningún sector lo destapó. Sí, ¿no? O sea, él se destapa. Sí, Después es de cierto. renunciar, él se destapa y dice. Yo y entonces él ahora va
y hace como el recorrido de las 7 estaciones. Y entonces pues o sea, fue a pedirles. Él les está haciendo el favor de que lo acepten, exacto. Por favor, y entonces, o sea, el ritual cambió. El mismo día que él se destapa, de repente se le ocurre, oye, voy a ir a ver a los obreros, y casualmente ahí estaban. Todos ya estaban, y entonces todos ya lo estaban No, esperando. qué bueno, Y la señora, qué buena estrategia. No. Entonces, ahí fue Imagínate. el recorrido de las 7 estaciones, tú cargando con la cruz del PRI. Pero nadie sabía. Nadie sabía. Bueno, Entonces, de alguna manera funcionaron los elogios y los aplausos, ¿no? pues la liturgia funcionó. Pero el presidente había dicho que el candidato del PRI no va a ser escogido entre elogios y aplausos, y a final de cuentas funcionó. Bueno, y todo esto que va a traer como consecuencia para lo que es el estado de Veracruz, el hecho ya de que esté Pepe en México, Pues que dicen podrá traer a Veracruz. los que saben que Pepe sería el otro Pepe. Entonces, pero pues no sabemos, todavía se insiste en que Sí. habrá una encuesta y el que salga mejor posicionado, pues va a ser. Yo Ya se creo verá. que independientemente de los 2 senadores, yo creo que sí el PRI tiene una agenda muy cuesta arriba en el estado de Veracruz, ¿no? Va a tener que innovar el lenguaje. Yo creo que también, y hay algo que los periodistas también se van a tener que deshacer de algunos impresentables que siempre están ahí para generar otro tipo de mensaje a la ciudadanía. Yo lo veo complicado. Pero Yo si lo se veo deshacen de complicado los el escenario. impresentables, ¿con quién se quedan? Pues esa es la cuestión, ¿no? Porque sí creo que todavía está muy fresco el recuerdo de la anterior administración. No, es el símbolo de la campaña. para Y el va a PRI, ser, ¿no? y va a ser Sí, sí, además claro. un tema sumamente recurrente. El propio gobernador. Ayer lo dijo. Y además lo puso en espectaculares, ¿no? Ahí con su antifaz Duarte, ¿no? Y sí, a la gente todavía compra eso como válido en su, digamos, una venganza social, ¿no? La gente está conforme con que eso haya sucedido. Le gustó el ambiente, el tener el gabinete en la cárcel, es algo que sí ha funcionado. Entonces, si es una retórica que funciona, no veo por qué la tengan que abandonar en campaña. No, claro que no. Esa va a funcionar. Entonces, ¿cuál va a ser el discurso del PRI? Aquí, ¿cuál va a ser el discurso del PRI? Entonces, yo creo que sí, entonces, el candidato presidencial va a tener que hacer mucha campaña en Veracruz, porque más va a ser de los estados claves. Entonces, va a tener que hacer mucha campaña o a menos, que estemos ante la posibilidad, ya sabes que en política todo se puede dar, de un Claro. escenario en donde, pues mira, tu misión, gobierno de Veracruz, fréname a Morena, tu candidato Sí. pues, Pero pueda ya eso- tener un día de campo. Al final, ¿por qué va el PRI? El PRI va por la presidencia. presidencia, A lo mejor no va ni efectivamente. por el Congreso. No, el PRI lo que le interesa es La presidencia. Y entonces, si aquí al PRI o a su candidato le hacen el favor de frenar Morena, que sí está recogiendo mucho de los frutos del hartazgo de la gente, bueno, pues entonces puede ser que el candidato, digamos, oficial aquí, que corresponde al gobierno, tenga una especie de día de campo, pero que por otro lado se frene el crecimiento del que va a ser el rival a vencer del candidato priista. Bueno, pero ya eso va a ser otra historia porque ya se nos terminó el tiempo. Ya, no, si nos falta una hora aquí a nosotros. Y le quiero pedir a todas las personas que nos están viendo que pues ojalá pongan sus comentarios para saber cómo les parece esta mesa de diálogo. Están ahí los teléfonos, es solo para WhatsApp, 2292 2776 40 y qué, 40, 2740, en donde pueden ustedes llamarnos para algo que deseen dar a conocer, es vía WhatsApp. También nos puede mandar imágenes de lo que esté sucediendo en su colonia, en sus lugares. Y @abaizabal45 el Twitter también, donde nos puede usted enviar los mensajes. Les agradezco mucho, Rodolfo Herrera, te agradezco Gracias. mucho, Rogelio Pano. Gracias. Va a ser otra historia comentar la próxima semana qué está pasando realmente con todo esto, qué pues cambios vamos- hay, a ver si ya hay Pues candidato no sé, pero del otro estarás de acuerdo, lado. Rodolfo, pero vamos a seguir con Pepe. Sí. ¿Por Va para qué rato. dice el registro de Pepe? Sí, sí, ya, claro. el frente ya tiene que decidirse, ¿no? Sí, sí, sí. Y, no, ¿qué problema tendría el frente si no fuera Naya, no? Así es. ¿Cómo caminaría el frente? El frente, por ejemplo, si logra imponerse una fuerza como la de Mancera.
Pero bueno, es otra historia. Nos vemos la próxima semana. Moreno Valle, que quiere ir por el panal también, ahí está, wow. Lo dejamos para la próxima semana. Wow. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo los veo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Vamos a tener información que presentarle. La verdad, espero que se quede con nosotros la hora de la comida, una buena hora para estar reunidos en familia. Y nos vemos. No me falle. Gracias, Rogelio. Gracias. Gracias. Rodolfo. Muchas gracias.